Bueno, antes que nada, muchas gracias por estar acá. Y bueno, el día de hoy quiero conversarles con ustedes sobre un tema del cual que conocí no hace mucho, pero la verdad que desde que lo conocí me gustó mucho, más que todo, bueno, cuando vayamos hablando se van a dar cuenta, pero más que todo es por la importancia que tienen. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el testing de accesibilidad por un software inclusivo. Bueno, más que todo, iniciando, le voy a dar un poco de introducción sobre mi perfil profesional. Bueno, actualmente soy la Co-Automation Engineer de Dynamic. He trabajado en proyectos de Sodimac y actualmente también estamos trabajando en un proyecto de Terumo. Anteriormente también trabajé en una empresa que se llama Hello Iconic, donde estuve en proyectos donde el cliente era Walt Disney. Y bueno, mi perfil educativo, actualmente estoy cursando un magíster en la Universidad de Chile y anteriormente, bueno, estudié Ingeniería en Sistemas de UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y como pueden ver, bueno, soy de Honduras. Ok, entonces para dar inicio a la problemática, ¿qué es lo que sucede? Bueno, según la OMS existen más de 1.000 millones de personas con alguna discapacidad. Estamos hablando de un 15% de la población mundial. Y también debemos de añadir de que este porcentaje puede que ya vaya creciendo debido a que las personas van envejeciendo, ¿verdad? Y se va aumentando esto. Pero vamos a definir qué es una discapacidad. Bueno, la discapacidad es la falta o limitación de alguna facultad física o mental que imposibilita o dificulta el desarrollo normal de la actividad de una persona. Existen tres tipos de discapacidades. Como podemos ver, puede ser la permanente, la temporal o la situacional. Como por ejemplo, digamos, en la permanente sería una persona que no tiene un miembro del brazo, o también puede ser una persona en temporal, una persona que se lastimó el brazo, o una situacional como puede ser una madre embarazada, entre algunos de los ejemplos. Pero entonces, ¿qué es el testing de accesibilidad? Bueno, para comenzar, es un subconjunto de pruebas de usabilidad. Es en la que los usuarios aquí se toman en cuenta al momento de realizar pruebas. Son usuarios que tienen discapacidades que afectan su manera de utilizar software. Según la web, hay al menos un 98,1% de las páginas presentan una falla de la WCAG, que más adelante les explicaré qué es la WCAG, y que en promedio hay 6,9 de errores en dichas páginas. ¿Qué causas son las más frecuentes en las fallas de accesibilidad? Por ejemplo, que el texto es de bajo contraste, como podemos ver, tiene un mayor porcentual, que el texto alternativo, que hay botones vacíos, falta de etiquetas. Ahora vamos a mencionar qué es el W3C. Bueno, es algo importante a mencionar debido a que es el consorcio internacional que se dedica a implementar dichas tecnologías uniformes en el uso y desarrollo del Internet. Este es el que dicta las especificaciones técnicas y pautas para el desarrollo web. Esta fue fundada por Tim Lee, que fue el pionero y fundador de Internet. Uno de los mensajes que dice Tim es que el acceso de todos a la web debe ser independientemente del tipo de hardware, software o infraestructura de red, idioma, cultura, localización geográfica y capacidad de los usuarios. Entonces aquí es donde entra la WCAG, o también conocidas como las pautas de accesibilidad para el contenido web. ¿Qué son esos? Son documentos que explican cómo podemos hacer contenido web más accesible para todos más allá de su diversidad. Aquí las leyes se guían de esta accesibilidad y las citan como parámetros. Digamos, por ejemplo, no me quise adentrar en cada una de las leyes porque cada país son distintas, pero sí sé que existen estas leyes en Chile, en Estados Unidos, en Uruguay, en Argentina, en Honduras, por mencionar algunos. Dentro de la WCAG está la 2.0, la 2.1 y la 2.2. De las más utilizadas es la 2.0. La 2.2 existe un borrador que fue emitido el año pasado. Como les mencionaba anteriormente, los países las rigen como parámetro. Entonces, uno de los casos que sucedió fue el caso de Domino's Pizza, donde un usuario que no vidente no pudo acceder a su sitio web y demandó a Domino's Pizza, por lo cual ganó, ¿verdad? Vamos a mostrar un poco de la infraestructura, cómo está WCAG estructurado. Este tiene 4 principios en donde se incluyen 12 pautas y estas 12 pautas tienen 61 criterios. Estos 61 criterios son los que me permiten a mí testear.
y están en un nivel de A bajo, AA medio y AAA alto, en donde, bueno, entre sea un AAA alto significa que más accesible es el sitio web. Acá podemos ver un poco de cómo está la estructura si entramos al sitio web, de cómo nos muestra, ¿verdad? Entonces aquí nos dice cómo nos podemos guiar y aquí está, donde nosotros como tester podemos tomar los criterios para poder hacer pruebas. Si hablamos de principios, él menciona que existen 4 principios que debemos de tomar en cuenta. El primero es que debe ser perceptible. Aquí los componentes deben ser presentados de forma que puedan ser percibidos. Un ejemplo que les estoy mostrando aquí es el texto alternativo en imágenes. Esto es cuando el usuario que es no vidente usa lectores de pantalla. Entonces, como podemos ver en el primer ejemplo, cuando el usuario selecciona ese botón, no queremos que el lector de pantalla diga que es un check.jp, sino que al contrario, diga que es un aceptar botón y así él tenga una idea de qué es lo que está navegando. El segundo principio es que sea operable. Necesitamos que los componentes del usuario y la navegación deban ser operables. Por ejemplo, en este ejemplo necesitamos el foco visible. Como pueden ver aquí en donde la parte incorrecta, si se fijan, nosotros no sabemos dónde está el foco, mientras que en la parte correcta aquí vemos que está en nombre. Y esto es como para las personas adultas es bastante importante. El comprensible. La información y el manejo deben ser comprensibles. Por ejemplo, a muchos me imagino que nos ha pasado que estamos llenando formularios y más cuando son grandes formularios, que tal vez cometemos algún error en algún campo y no sabemos, no nos indica dónde fue el error. Entonces, por eso es importante resaltar el campo con el error, entonces mencionarle y también, además de que es obligatorio, también decirle qué es lo que se espera, por ejemplo, en contraseña, si queremos que tenga una mayúscula, que tenga algún carácter, todos estos detalles son importantes. Y el 4 es que sea robusto. Aquí el contenido debe ser robusto para ser interpretado de forma fiable. Por ejemplo, lo que puedo mostrar acá es cuando tenemos un lector de pantalla. ¿Qué sucede cuando activamos la accesibilidad, por ejemplo, del teléfono? Nos damos cuenta de que ya no podemos seguir operando normalmente como lo estábamos haciendo dentro del flujo. Entonces puede que ya no me respondan los botones. Entonces, cuando nosotros activamos la accesibilidad, todo debería de estar funcionando como funcionaría normal sin la accesibilidad. Este es un detalle importante que pasó y lo que es la importancia de la parte de operabilidad, que pasó en un episodio de Pokémon que provocó ataques. Esto pasó, ataques de epilepsia en 1997. ¿Qué pasó? Aquí lo que sucedió era que en el episodio Pikachu, al provocar un ataque, este ataque, al ser al estar más de 4 segundos durante la pantalla, entonces a los niños que tenían o que padecían de epilepsia les provocó un ataque. Por eso es importante cuando enviamos GIF o imágenes que no hay un flash que se repita 3 veces, más de 3 veces seguida en un segundo, porque pueden producir ataques. Bueno, dentro de las herramientas que nosotros podemos utilizar, existen varias, pero les voy a mencionar solamente algunas de las que consideré que son como las más utilizadas o las que nos podrían dar más beneficios. Una de las primeras se llama Accent, que es una herramienta de comprobación automática. Esta analiza la web desde el código y proporciona varios datos sobre los errores y las mejores prácticas, que esto es muy útil. Esta es una extensión que nosotros agregamos ya sea a nuestro navegador, ya sea Chrome o Firefox. Otra es Guave, que también es una herramienta que permite evaluar la accesibilidad asociada al contraste y estilo de la página, que también analiza el DOM y no solo el HTML y facilita la evaluación manual para el tester, ¿verdad? Y la siguiente es un simulador, Funkify, donde nosotros podemos hacer simulaciones de distintas capacidades que tienen las personas, como baja visión, dislexia, entre otras, y también es una extensión para Firefox como para Chrome, que más adelante vamos a hacer una demo mostrándoles un poco de cómo funcionan estas herramientas. Y bueno, otras formas en las que nosotros podemos probar es también con el teclado, digamos, analizar una página solamente con el teclado, nos vamos a dar cuenta de lo difícil que es si nosotros no tenemos un mouse. Bueno, también existen los lectores de pantalla, que es para las personas no videntes,
Entonces, siempre es importante hacer esas pruebas. Se pueden usar unas herramientas como NVDA o JAWS. De NVDA, lo curioso es que fue desarrollado por dos desarrolladores no videntes. Entonces, fue una buena iniciativa. Y bueno, el Zoom, el uso del Zoom del navegador, eso es para personas que tienen problemas para ver letras pequeñas. Entonces, nosotros al hacer estas pruebas verificamos que cuando hacemos zoom a la pantalla no se pierden ciertos contenido que está en la pantalla y que ellos puedan seguir navegando correctamente. Ok, dentro de la demo, les voy a mostrar un poco. Vamos a utilizar el sitio de la NASA para hacer pruebas con... Vamos a ver las tres herramientas que les mencioné. Como les mencioné, son extensiones. Acá estoy en Chrome. Entonces, la primera herramienta que vamos a utilizar es la de Axe. Que la de Axe, bueno, nosotros instalamos la extensión como normalmente lo hacemos. Y para Axe vamos a utilizar el de inspección y nos vamos a ir a Axe DevTools. Entonces aquí le vamos a decir que nos escanee toda la página. Entonces, como podemos ver, aquí nos dice que encontró 58 issues. Entonces, ahora les vamos a poner highlight para poder ver cada uno en específico. Y si se fijan, acá nos va mostrando qué es lo que issues fueron los que encontró. Aquí me dice que los elementos deben tener un contraste de colores suficientes. Entonces, pues ahora te voy a hacer un poquito para arriba. Que me salí. Ok, bueno, aquí muestra, por ejemplo, que los elementos deben tener un contraste suficiente y como podemos ver, podemos ir navegando entre qué elementos. Y aquí me va mostrando cuáles son ellos. Otro es que los marcos deben tener un atributo tal, que las imágenes deben de tener texto alternativo y me dice qué imagen. Aquí también como mencionábamos, también el HTML lo muestra, entonces me va diciendo también cómo resolver este issue, que es una de las cosas importantes que tiene esta herramienta que me indica el HTML y también me dice cómo yo podría arreglarlo y cómo podría mejorar. Y como pueden ver, aquí me lo van, todos los issues que lo encuentran los van haciendo en secciones, me los va mostrando de acuerdo a los que se parecen. Y esta sería una de ellas. Nosotros, bueno, tiene también la de paga en donde se puede exportar los issues, se pueden compartir con otras personas y varias información más. Otra de las herramientas que es Guave, que también es otra extensión. Permíteme, voy a cerrar aquí. Es Guave, que también es otra extensión. Y aquí, si se fijan, también un poco parecido, nada más que tal vez un poco más que gráfico, un poco más bonito. Y aquí también me va mostrando cuáles fueron los errores, ¿verdad? Aquí puedo ver en más detalle y me va mostrando, por ejemplo, dónde está el error. Y aquí, digamos, a la imagen le falta el texto alternativo, si se fijan acá. Y aquí puedo ir visualizando. Puedo ir viendo qué contrastes hay. También me muestra las alertas, que tal vez no tienen una prioridad alta, pero siempre me las muestra y bueno, lo que está estructurado correctamente. También me muestra un poco cómo está estructurado y también me va mostrando el contraste. Por ejemplo, a ver, por ejemplo, se encuentra, porque algunas veces, muchas veces me dice cuál sería la forma correcta de cómo nosotros, digamos, por ejemplo, aquí. ¿Se acuerdan que les mencioné que existía el AA, el AAA? Entonces, me menciona aquí cuál sería como el tamaño correcto para que, digamos, que quedaría un AA. Si nosotros agregamos este contraste, este tipo de tamaño, entonces ya podría cumplir el criterio de AA. Y la otra, que es un simulador que me pareció muy, muy interesante, fue FunkyPy. Lastimosamente, ese solamente te da unos días de prueba eh, y ya lo demás es de paga, pero por los momentos, bueno, lo tengo en días de prueba y vamos a usar la página de Dynamic Dev para ello y vamos a utilizar el simulador, que también es una extensión. Y si se fijan aquí me aparecen varias alternativas de simulación, por ejemplo. Esta con una experiencia de baja visión. Entonces, ¿cómo miraría una persona que tiene visión borrosa, verdad? El sitio. Aquí, por ejemplo, una persona que tiene dislexia, ¿cómo miraría esa persona el sitio si tiene dislexia? Aquí, si fijan, estamos probando con varios tipos de simuladores.
Ahora vamos a probar con otro. Con una persona, ¿cómo sería una persona que pierde control o que tiene problemas para mantener el mouse? Si se fijan, así sería. Y así, hay bastantes, pero bastantes eh, simuladores que puedo hacer pruebas, que esto permite no solo al testing, sino que también al desarrollador puede hacer sus pruebas. Entonces vamos a dar stop y si quieren volvamos a la presentación. Pero ¿cómo incluyo la accesibilidad en mis proyectos? Bueno, sí se puede. Usualmente se piensa que solo al inicio del proyecto, sí, sería lo ideal, pero por supuesto que si ya tenemos un proyecto que ya ha iniciado también lo podemos incluir. ¿Pero cómo? Bueno, lo podemos incluir en los requerimientos de accesibilidad. Por ejemplo, aquí traigo un ejemplo de una historia de usuario que incluye accesibilidad. Entonces aquí traigo tres ejemplos, que sería, como usuario con vista que no usa el mouse, necesito un mejor enfoque del teclado para poder ver dónde estoy en una página a medida que avanzo. Como usuario con baja visión, necesito aumentar el tamaño de la fuente para leer la pantalla. Y el siguiente sería, como usuario que hace uso de un lector de pantalla, necesito texto alternativo en imágenes para poder entender toda la información importante de la página. Como vemos, no es normal que nosotros lo incluyamos en nuestras historias de usuario. En los proyectos normalmente no lo vamos a ver, pero sí es importante que se trate de inculcar que se incluyan este tipo de historias de usuario. Como podemos ver, también una temprana revisión de los prototipos sería el siguiente paso durante un sprint. En este caso, pues sería aplicando los 4 principios de los que le hablé. Una revisión automatizada y manual del código, que digamos el tester dentro de sus pruebas también lo incluya, tanto en las pruebas automatizadas como en las pruebas manuales. Y la siguiente es una prueba con usuario. Una bonita iniciativa y que me gustaría resaltarla fue la que hace una empresa que se llama Abstracta, que es Uruguay, es una empresa de testing, enfocada solamente en testing. Y de estas iniciativas que ellos han hecho es que ellos capacitan a usuarios con discapacidad para que puedan trabajar como tester. Entonces, ¿qué sucede? A estos usuarios, además de hacerlos, de sentirlos útiles, también les dan la oportunidad de darles un trabajo y son muy útiles para hacer estas pruebas de accesibilidad de las que anteriormente estamos mencionando, porque ¿qué más como ellos para saber de sus propias necesidades? Y bueno, otra cosa a mencionar es que la accesibilidad es responsabilidad de todo el equipo, no solo es del tester, no solo es del PO cuando levante las historias de usuario, no solo es del desarrollador a la hora de hacer su código, sino que es de todo el equipo. Y bueno, uno de los retos que les traigo aquí y es como para nosotros empatizar y ponernos en los zapatos de estas personas es, por ejemplo, elegir un sitio web e intentar navegar sin hacer uso del mouse. Es algo bastante complicado y hasta que uno lo intenta se da cuenta de lo desesperante y de lo impotente que debe sentir la persona cuando quiere hacer uso de un sitio web y definitivamente no puede porque el sitio web no está capacitado para poder navegar sin el mouse. Y el otro es usar una app con los ojos vendados. Creo que fue una de las experiencias un poco más divertidas, pero me imagino que si ya fuera una persona no vidente y me tocara hacer uso de una app y no es una app que está bien elaborada para personas con este tipo de discapacidad, la verdad que ha de ser un poco desesperante y bueno, no ha de ser una experiencia muy grata. Y ya, bueno, por último, la importancia de desarrollar nuestra empatía para pensar y trabajar con compasión. Así que gracias, chicos. No sé si tienen algunas preguntas. Fui bien rápido ustedes, pero es que no los quería hacer pasar más tiempo. Yo me quedé con ganas de ver que la página de Dynamics pase por los otros test, por las Ah, otras aplicaciones, las otras ya, lo podemos extensiones. probar, lo podemos probar. Lo que no lo quiso mostrar. No quiso, ¿no? Por algo debe ser. O paremos la grabación primero y vemos. Mira, sí, sí hice Le la voy prueba, etiquetando a pero César. sí hice la prueba, pero no, dije yo, no, mejor. No, por favor, hazlo, vamos. Ah, ya, pues, bueno, déjenme, pues, vamos a buscar. Ok.
Vamos a ese se le van a utilizar. tronar los oídos ahí. Ah, vamos a utilizar. Mira, Ay, incluso ahí ya hay un bot. A 56. está igual que la NASA, ¿eh? Sí, El aquí, contraste. sí, el contraste. Vamos a darle highlight. ¿A cuáles? Vamos a hacer un poquito aquí. Claro, todo. Ajá, Sí, y es que aquí las imágenes deben de tener texto alternativo. Marley. Marley no está. imagen de Marlis Mejías. Imagen de Jonathan González. Que los alimentos deben tener etiquetas, Muy bien, estoy entendiendo. deben tener texto discernible y así. Deben tener subtítulos, no sé dónde hay algún video por acá. Claro, ese alt text en el HTML, Ajá. hay que usarlo. Claro, hay que usarlo. Sí, y ok, entonces, punto de referencia. Y esto es un poco, no está tan mal si lo vemos comparada con otras. Hice otras pruebas con una página de que es un periódico y olvídense, me salió como 100 y pico de errores, entonces, Bueno, periódico. ni la NASA pasó la prueba. Sí, sí. Todo Bueno, está interesante. Son muy interesantes. Sí, Mónica, lo que hablaste, la verdad que cambia mucho el mindset. O sea, como que es verdad, a veces es un tema que se suele ignorar y también me alarmó bastante el porcentaje de discapacitados, ¿no? Cuando hablamos 15%, o sea, puede ser un público objetivo completo, ¿no? O sea, existir aplicaciones que es de solo gente discapacitada, de hecho que ya seguramente las hay, obviamente, sí, sí las hay. pero para hacerlas, o sea, un espectro tanto de los no discapacitados como discapacitados, sí, efectivamente hay que pensar así. Sí, no, y como te digo, es un compromiso de todos, porque no solo es del TED, no solo es del desarrollador, no solo es del PO. Y te diré que cuando en los proyectos tienen más acceso, o sea, son más accesibles, quiere decir que también vas a tener más usuarios que van a utilizar esto. Y no estamos hablando también solo de personas discapacitadas que no son videntes, sino que a veces nosotros hacemos software que utilizan personas mayores de edad. Por ejemplo, en estas empresas de personas que tienen 30, 40 años de trabajar en ellas y ya son personas que necesitamos que les guste, que sientan que ese cambio a tecnología no sea mucho para ellos, sino que sea amigable para ellos también. Sí, totalmente. Perfecto. Con la última, tengo una pregunta. Disculpa, Carola, déjate. No, dale, dale. Sí. Ya. En la última herramienta que hiciste, por lo menos mostraste cómo se vería Sí, si alguien es un tiene simulador. dislexia o vería borroso, pero no sé si podrías, en el caso de las dislexias, no sé si lo tienes, ¿qué se haría? O sea, como, ¿qué debería hacer? ¿Cómo debería comportarse un sitio para una persona que tiene algo de dislexia? Porque vi como varias Ajá, cosas que sí, tenían ahí, sí. como que me preguntaba, ¿y cómo soluciono? Sí, sí, fíjate que yo ignoro exactamente cómo solucionar, o sea, qué sería para ellos lo más factible en un sitio, sí, eso sí lo ignoro. Porque usualmente ya para ese tipo de problemas ya necesitas como de alguien capacitado en ese tema para que te diga, y sí, lo ignoro. Claro, la navegación por voz y todo ese tipo de Ujú, cosas. sí, 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 imagino que ellos tendrán que hacer uso de algunos otros dispositivos de ayuda. No sé, Carol, tú te ibas a preguntar a mí. Ah, sí. No, sí. Muy buen tema, Mónica. Felicidades. Muy buena Gracias. presentación. Solo quería comentar que algo relacionado a la última parte que dijiste de que es responsabilidad de todo el equipo, ¿no? Mira, nunca, o sea, yo personalmente y seguro varios de ustedes nunca le habíamos dado esa prioridad, ¿no? Ese enfoque de lo importante que es. Y ahora que recuerdo, solo en un proyecto vi ese nivel de detalle y recuerdo que fue para la página de un banco, un proyecto en el que participé, y recuerdo que nos llegaban requerimientos de ese tipo, ¿no? Que la imagen tiene que tener texto alternativo, que el tamaño de la fuente, incluso los colores que vamos a utilizar esta paleta de colores porque puede haber personas daltónicas.
Entonces, a ese nivel de detalle, y uno decía como desarrollador, "Ah, qué espeso, ¿no?" ¿Por qué? Porque te reportaban bugs de ese tipo, de a la imagen le falta texto, o el tamaño está muy pequeño, debe ser tal tamaño. Pero ahí está, pues, ¿no? La importancia. Sí, sí. Y bueno, y esos requerimientos, recuerdo que los daba el equipo bueno, del cliente, el equipo de diseño, los que se encargaban de hacer el diseño y de UX, pero nosotros como desarrolladores no nos involucrábamos, o sea, simplemente lo hacíamos, pero no entendíamos el por qué. Y por eso me pareció genial esa frase que dijiste, que incluís al final de que todos somos responsables de incluirlo. Sí, Muy sí, buena, no, Mónica. y qué lástima que uno no está, o la otra compañera que yo, porque ellos saben también más de eso, ya que ellos están más involucrados en esta experiencia de usuario y también son bastante importantes para jugar este papel, pues, de involucrarlo. Fíjate que eso también pensé que con Juno hubiéramos tenido un poquito más de retroalimentación. Sí, sí, porque usualmente ya tal vez, me imagino que no llevan alguna clase o algo referente a esto, porque sí, sí, sí es algo que deberían de tocar y usualmente para ellos le dan enfoque. Sí, totalmente. Bueno, No no sé si con clases efectivamente o también en el día a día, como dice Carol, cuando trabajas en sí. lugares como bancos, así, es como que sí te llegan requerimientos de usuarios bastante mayores que están aprendiendo a utilizar la tecnología, ¿no? Y es como que, no, esto es prioridad, y así, o sea, sí le dan prioridad en los bancos, por ejemplo, ¿no? Pero sí. Sí, ¿no? Y lo importante es porque casualmente ya, bueno, cuando yo ya me venía, entonces mi mamá ya era como, ya tenía que manejar ella sus aplicativos. Entonces era como explicarle cosas que tal vez para nosotras somos, no sé, a ustedes les ha pasado explicarle a sus papás. Y es como que para nosotros, como no ves eso? ¿Cómo no entendés eso? Pero en realidad ellos ya piensan bien diferente o para ellos no es tan obvio como para nosotros. Entonces sí es la importancia de estos requerimientos que, como dice Carol, tal vez son tediosos porque hasta para nosotros los testes son bastantes criterios, además que tenés que tomar en cuenta. Entonces sí es como un poco de trabajo extra, pero creo que al final sí vale la pena si empatizamos. Entonces nos damos cuenta, no, si es para un buen uso. No, justamente en Terumo hay que la usuaria utilice bueno, el sistema en un Zoom. Entonces tenemos que ponerle en ese Zoom para ver cómo lo vería ella y todo se mueve. Entonces como que sí es parte Sí, 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 algo que de me lo llama que nos bastante la atención, además de ser humo que son personas ya mayores, entonces que puedan usar este software, entonces sí es importante como tomar en cuenta. A mí me pasó en Estados Unidos de un e-commerce donde si esas cosas no estaban completas, no se pasaba prot, porque si hay leyes Sí, que te lo impiden, o sea, como que, Claro. sí, de hecho, quizás, no sé, también deberíamos recorrer portales así como el caso contrario a lo que pusiste, Mónica, un ujú, sitio que no tenga esos issues, al contrario, que esté casi en cero, y navegarlo de esa forma que también es darse cuenta de los detalles en que trabajan, ¿no? Más allá de lo que uno ve. sí, no, sí, sí, es importante. Es Sí. chévere. Bueno, no sé, chicos, algo más. No, a mí me encantó, ¿eh? Me encantó, Sí. Mónica. Muy, muy bueno. De hecho, es nutritiva por ambos lados, así tanto por el lado técnico, el nivel de detalle que hay que dar, por este ejercicio de empatía que tiene que ser constante y que no, y así, o sea, bien difundirlo acerca de eso. Entonces, eso yo creo que también aconsejar y abogar por que los equipos sean diversos, ¿no? Y Ah, cuando hablamos de también. diversos, no solo hablamos de géneros, de preferencias, sino precisamente de condiciones que también brindan y aportan en sí mismas lo que es un software completo, robusto e inclusivo. Así que nada, felicidades, Mónica. Gracias por el Gracias, no, tema. gracias. Muy, Gracias a muchas ustedes por estar gracias. acá. Felicidades, Mónica. Gracias, chicos. Felicidades, Mónica. Gracias, chicos, Ah, sí. Y bueno, empatizar, chicos, nos toca. Sí. Tenemos que ver. Sí. Voy Así a es. detener la Entonces, grabación. oh, mira, aquí también está Harold. Juan, mira, está Ah, Juanca. Juan,